diversos grupos formamos parte, en uno de esos grupos salió la inquietud sobre lo que es la hermenéutica o la interpretación. Entonces, derivado de ello fue que con gusto ofrecimos dar ahora sí que ahí nació la idea y de ahí ofrecimos dar este pequeño curso sobre hermenéutica jurídica. Y bueno, aquí la intención es a lo largo de 3 diferentes sesiones con una duración aproximada de 2 horas, podamos aprender las bases de la hermenéutica jurídica, ahora sí que con todo y aspectos prácticos, entender por qué se interpretan las leyes como se interpretan e ir explicando desde las bases de la hermenéutica bajo la visión eminentemente de la doctrina mexicana, dado que existen diversas corrientes jurídicas. Nos enfocaremos fundamentalmente en lo que es la cultura y la doctrina jurídica mexicana, puesto que hablar, por ejemplo, de la doctrina, por ejemplo, la romano-germánica, que es esta, hay otras doctrinas romano-germánicas que son un poco diferentes, o aún hablar de la doctrina americana, de derecho, pues, inglés, es diferente también. Inclusive también es diferente hablar, por ejemplo, de la doctrina jurídica asiática o la rusa. Entonces hay diferentes corrientes jurídicas y aquí vamos a enfocarnos específicamente en lo que es la que nos atañe, la que nos ocupa, la que nos lleva en el día a día, y que ahora con el asunto de la globalización se torna cada vez más compleja, pero al final del día viene aterrizando en temas que a todos nos atañen. Así las cosas, eh, vamos a comenzar con una sencillísima votación que nos va a ayudar a ir perfilando este curso, enfocándolo más en lo que le sacamos el máximo provecho todo mundo. ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta? ¿El curso será teórico práctico o solamente práctico, maestro? Teórico práctico, va a ser teórico práctico. Vamos a ir tocando temas eminentemente jurídicos o filosóficos en un principio para luego irnos metiendo a lo práctico. ¿De acuerdo? Así es de que ahorita todavía somos pocos, de forma tal que nos facilitamos el poder hacer una sencilla pregunta. Si tuviéramos que señalar, levanten por favor la mano los que su área de especialidad es la civil. Ok, levanten la mano los que su área de especialidad jurídica es la mercantil. Ok. Levanten la mano los que su área de expertise es el área laboral. El área penal. El área fiscal. Ok, ya por ahí levantaron la mano para el área fiscal. 2 en el área fiscal. Prevención del lavado de dinero. 1 levantó la mano. Muy bien. ¿Y los demás? Nomás 3 levantaron la mano. Fiscal y prevención del lavado de dinero. ¿Y los demás? Yo soy en mercantil, civil, laboral, a tus órdenes. Ah, ok. Entonces, hay más áreas que se van cubriendo. Ah, muy bien. Carlos Enrique, electoral, Jerónimo, fiscal. Muy bien. Entonces, hay más áreas. Perfecto. Muy bien, vamos entonces comenzando.
¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? ¿O para qué sirve la hermenéutica jurídica? Bueno, primero, la hermenéutica es aquella, no le digamos rama del derecho, sino aquella técnica o ciencia, depende del área que vemos, donde lo que estamos buscando es establecer el verdadero sentido y alcance de una norma o de un conjunto de normas jurídicas. Ahora, ¿por qué la palabra hermenéutica? ¿Por qué no la palabra interpretación? Bueno, es una cuestión meramente de raíces etimológicas. Hermenéutico viene del griego e interpretación viene del latín. Y las dos expresiones se refieren exactamente a lo mismo, es decir, a desentrañar el sentido y alcance de una disposición. Ahora bien, si le agregamos el adjetivo jurídico, entonces quiere decir que se trata de una disposición de tipo jurídico. Llegado hasta nuestros días el concepto, hermenéutico se vuelve como un tema muy especializado, en tanto que interpretación se vuelve algo más genérico. No es incorrecto hablar de interpretación o de hermenéutica, o sea, las dos son correctas. Sin embargo, es más técnico decir hermenéutica que interpretación. Ahora, la hermenéutica como palabra se ha venido llevando al área del derecho canónico, o sea, como si lo que fuera hermenéutico fuera nada más la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, no, hay un tema de la hermenéutica jurídica, que es ahora de lo que vamos precisamente a hablar. ¿Qué es lo que buscamos cuando interpretamos una disposición? Las leyes es un conjunto de disposiciones que establecen determinadas hipótesis normativas que en un momento dado, en la práctica cotidiana le llamamos nosotros supuestos o hechos jurídicos. Entonces, cuando nuestro hecho o nuestro supuesto encuadra en la disposición que se encuentra establecida, es entonces que decimos que hay una configuración de la hipótesis normativa, o en otras palabras, que se está aplicando la norma, o sea, se da una aplicación. Ahora bien, esa aplicación va a generar consecuencias. Luego entonces de lo que se trata es de asegurarnos que estamos aplicando correctamente la disposición para el supuesto o que estamos aplicando el supuesto para la disposición. De forma tal que estamos teniendo las consecuencias jurídicas adecuadas porque estamos interpretando adecuadamente la norma. Por eso se vuelve tan importante o tan interesante que tengamos esa seguridad de que estamos comprendiendo adecuadamente la norma que estamos interpretando. Ahora bien, ¿por qué tenemos que interpretar? ¿Qué justifica nuestra interpretación? Que necesitamos un estado de derecho. Lo señala expresamente el 17 constitucional. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano. De forma tal que en esa necesidad de un estado de derecho se justifica el que se tenga que interpretar. Todo mundo interpretamos el lenguaje corporal, una disposición, las acciones de una persona, de una entidad. Entonces, siempre estamos en un constante análisis de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ya sea una ley, ya sea un simple hecho. Entonces, esa necesidad del Estado de Derecho es lo que justifica la interpretación. Muy bien. Ahora, ¿por qué vamos a interpretar?
¿por qué causas se interpreta? Y aquí ya vamos ahora sí entrando específicamente en la materia. El supuesto número 1 no es la oposición de preceptos, ¿eh? El supuesto número 1 es la oscuridad de la redacción. Es decir, vamos a interpretar porque se está dando lo que se le conoce como la ambigüedad. Es decir, en palabras cotidianas, no entiendo la norma, la estoy leyendo y no la entiendo. Entonces, esa aparente oscuridad de la redacción es la que nos lleva a tratar de entender la norma. Entonces, la razón número 1 es la oscuridad de la redacción. Las otras dos son razones que pueden estar en el orden que sea. Al final del día, son 3 las razones por las que vamos a interpretar una norma. Otra de las causas por las que interpretamos una norma es por oposiciones de preceptos. Jurídicamente se les conoce como antinomias. Entonces, cuando aparentemente hay una norma que dice una cosa y otra que dice exactamente lo mismo, es entonces cuando nos encontramos en presencia de una antinomia y es entonces cuando tenemos que resolver el tema. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Todos tienen sus computadoras o sus teléfonos inteligentes. Me supongo la mayoría están en computadora. Levante la mano los que estén en su computadora. Muy bien, 3 levantaron la mano porque están en la computadora. A ver, dejen levantado la mano los que están en su computadora. Muy bien. Bueno, Para que nos resulte sencillo estar siguiendo el ritmo y poder hacer esto dinámico y práctico, les voy a recomendar que nos metamos a la siguiente página. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Buenas tardes. Muy buenas tardes. sí, maestro. Cámara de Entonces, diputados, así. nos vamos a meter a esta página www.diputados.gov.mx /leyes biblioindex. La voy a copiar y se las voy a poner en el chat. Ahí está. ¿Ya la tienen todos? De esta manera va a ser sencillo que podamos ir a ver los ejemplos prácticos que empecemos a plantear. Entonces, una de las causas por las que vamos a interpretar una norma es porque dijimos, la razón número 1 es por la ambigüedad normativa. O sea, la oscuridad de la redacción. La causa segunda es por lo que se conoce como las antinomias jurídicas, que son las oposiciones de preceptos. Y es una oposición de preceptos cuando dos normas establecen un mismo concepto jurídico o contienen similitudes de disposiciones y no sabes cuál norma tendrías que aplicar en función de lo que se te está planteando. Y vamos a señalar un ejemplo de una antinomia. Vámonos al artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué dice el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo? Y después nos podemos ir al 16
del Código Fiscal de la Federación. Y lo primero que vamos a hacer es a identificar cuál es la antinomia. O antes de la antinomia, ¿cuál es el concepto jurídico que se define en una y en otra expresión? ¿Ya lo encontramos? ¿Cuál es el concepto jurídico que se encuentra en el 16 del Código y en el 16 de la Ley Federal del Trabajo? Recuerden que la idea es que podamos ir practicando al mismo tiempo y obviamente podemos cometer errores precisamente por la práctica, pero esto nos va a permitir aprender mejor. Así entonces, ¿cuál es el concepto jurídico que se encuentra en el 16 de la Ley Federal del Trabajo y en el 16 del Código Fiscal? Profesor, una molestia. Yo voy manejando, no puedo ver la computadora. ¿Qué posibilidad hay de que alguno de mis compañeros lo leyera uno y leyera el otro? Si se puede, no sé también quién está en mi misma situación. Muy bien, eso es lo bonito de la tecnología, que donde quiera podemos aprender. Alguien que quiera leer el 16 del Código Fiscal en su último párrafo para que no lea todo. 16 último párrafo. Yo le digo, ¿en dónde? Vamos a hacer que ningún campo estaba sin ni uno. Acá en Liverpool no hay ni nada. No, porque no me aparece. Muy bien. Vamos avanzándole porque si no se nos tardaríamos mucho y no vamos a lograr tocar todo lo que quisiéramos tocar. Muy bien, el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación tienen un concepto jurídico que es, y voy a leerlo para que cada quien lo vaya viendo. Se considera empresa la persona física o moral que realiza las actividades a que se refiere este artículo, es decir, las actividades empresariales. Y dice el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Ahora sí, ¿cuál es el concepto jurídico? La palabra empresa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí son simplemente conceptos jurídicos de una expresión que maneja una disposición y otra disposición. Ahí no hay ninguna antinomia. ¿Por qué no hay antinomia? Porque no tenemos un supuesto al cual aplicar el concepto. Hasta ahorita son solamente palabras que no nos dicen nada mientras no estemos aplicando la norma. Ahora, hablemos de que quisiéramos pagar la PTU. Vamos a pagar la PTU. Y está definida la empresa en una disposición y en otra disposición. Y si ponemos atención a la disposición de uno y de otro lado, el código dice que empresa es la persona física o moral que realiza actividades empresariales. Y la Ley Federal del Trabajo dice que empresa es la unidad económica productora de bienes o servicios. Entonces, en una caben ciertos sujetos para pagar PTU y en otra no caben todos. Ahora, planteado así, diríamos, a ver, si yo soy una sociedad civil, un despacho de contadores o un despacho de abogados,
y quiero repartir la PTU bajo la definición del Código Fiscal de la Federación, dice que empresa es la persona física o moral que realiza actividades empresariales. Y el primer párrafo del 16 del código dice que las actividades empresariales son las comerciales, industriales, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Entonces dice uno, pues yo no soy una empresa. Entonces tendría que pagar PTU. Bajo el 16 del código no. Pero bajo el 16 de la Ley Federal del Trabajo, dice la Ley Federal del Trabajo, que empresa es la unidad económica productora de bienes o servicios. Entonces, bajo la Ley Federal del Trabajo, sí tendría que pagar PTU. Ahora sí, ya tenemos una antinomia, una disposición en la que no aplica el concepto de empresa para la sociedad civil y otra en la que sí. Luego, entonces, tenemos una contradicción de disposiciones donde tendríamos que definir cuál es la norma que prevalece. Luego vamos a ver cómo se resuelven las antinomias, pero esta es muy sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque la PTU es un concepto que surge en la ley laboral. O sea, es un concepto laboral. Luego entonces le aplica el concepto laboral. Después vamos a decir por qué le aplicó el concepto laboral. Pero le aplica el concepto laboral. En otras palabras, una sociedad civil, despacho de contadores o despacho de abogados, es una entidad que sí tendría la obligación de pagar la PTU, aun cuando conforme al código no es una empresa, conforme a la legislación laboral sí lo es. Luego entonces sí tiene la obligación de pagar PTU. Y de esta manera queda resuelta la antinomia. ¿Seguimos bien? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a interpretar? Ya dijimos, porque hay oscuridad en la redacción. También interpretamos porque hay oposiciones de preceptos, o sea, las antinomias. O también porque existen lagunas. ¿Y qué es una laguna? Ah, la laguna es una ausencia de normas. Ahora bien, existen fundamentalmente tres tipos de lagunas, o bueno, dos tipos de lagunas, y una de ellas se divide a su vez en dos lagunas más. Y una laguna es la laguna auténtica y otra es la laguna técnica. La laguna auténtica es cuando la disposición que estamos interpretando no contempla el supuesto que yo quiero aplicar. Es decir, no dice nada. Ahí es una laguna auténtica, cuando no hay nada al respecto. Cuando no tengo una forma de resolver mi problema porque no tengo disposición que me diga qué hacer. Por otro lado, hay lagunas técnicas de dos tipos. Técnicas en estricto sentido. Un ejemplo de una laguna técnica en estricto sentido es lo que se le conoce como las normas imperfectas, que es cuando hay una infracción, pero no hay una sanción. Y otro tipo de lagunas técnicas son las llamadas antinomias teleológicas, que es cuando existen los supuestos, pero no los puedes aplicar. Sí, o sea, está regulado todo el tema, pero no puedes aplicar la norma porque no hay forma de aplicarla, o si la aplicas, no puedes aplicar el derecho de forma completa porque no está correctamente diseñada la norma. Vamos a explicar esto. Ejemplos de lagunas auténticas, la realidad es que existen muchos dependiendo de los supuestos que quisiéramos regular. Entonces, ejemplos de lagunas auténticas, reitero, hay muchos y es porque no encontramos de qué forma
aplicar la norma porque nuestro supuesto no está perfectamente establecido. En tanto que la norma imperfecta es porque si bien hay una sanción, perdón, hay una infracción, una causal de infracción, no existe una sanción. Y por último, la laguna técnica, antinomia teleológica, es porque si aplicara la norma, no lograría los beneficios que quiero obtener. Un ejemplo de una laguna antinomia teleológica se acaba de dar en la materia tributaria, que es la que tiene de repente luego muchísimos ejemplos del derecho y lo vamos a ver que es una de las materias más complejas. Y sobre todo esta por lo que estuvimos viendo de las áreas de expertise. Lo acabamos de ver ahorita con el tema de la facturación 4.0, donde salió una regla miscelánea que le dice al régimen simplificado de confianza que tiene hasta varios meses para que pueda sacar su firma electrónica para efecto de una facilidad que le está dando pues para cumplir sus obligaciones fiscales por la firma electrónica. Sin embargo, como ya no está vigente la facturación 3.3, porque ya está ahora la 4.0, el detalle está en que aunque quiera aplicar la regla de decir, pues me espero para sacar mi firma electrónica, no lo puede hacer porque el sistema no lo deja. Eso se conoce como una antinomia teleológica. Oye, quiero aplicar esta norma, aplícala, pero no puedes aplicarla. No hay forma de que la apliques. Otro ejemplo más claro de esto ocurrió con la legislación de Guanajuato hace ya varios años, cuando surgió el impuesto sobre nóminas en Guanajuato. Decía el impuesto sobre nóminas en Guanajuato una disposición que era contraria a lo que decía la disposición del Seguro Social en materia de despensa. Para despensa, para allá, para no sé, efectos de la despensa, ahorita me la volvieron a mandar en color. Jesús tiene su, déjame ver si se lo puedo silenciar, ya lo silenciamos. Para efecto de la despensa, dice la ley laboral, la ley del Seguro Social, que para que no integre el salario de base de cotización, se debe de dar un monto de despensa que no rebase de un porcentaje del salario. Y en aquel tiempo, en el impuesto sobre nóminas decía que para que no grabara el impuesto sobre nómina, se tenía que dar rebasando ese monto. Es decir, si querías pagar impuestos sobre nómina, de eso tenías que cumplir con la disposición de Seguro Social. Y si querías no pagar impuestos sobre nómina, tenías que incumplir con la disposición de Seguro Social. Pero no podías tener las dos, ahora sí que los dos beneficios en materia de del no pago de la contribución. Eso evidentemente se dieron cuenta inmediatamente y a través de miscelánea lo corrigieron y al año siguiente hicieron la reforma legal para corregir este tema. Entonces, esos son los fenómenos que se presentan cuando luego surgen las lagunas. Y obviamente, las lagunas generan también una serie de fenómenos, algo que vamos a ver en otras sesiones. Varios fenómenos. Ahorita por mencionar algunos, uno muy típico es la desobediencia civil, otro es la epiqueia, en fin, otro es el derecho, lo que se le conoce como derecho vigente pero no positivo. En fin, se surgen diferentes fenómenos cuando tenemos normas contradictorias o normas que pueden ser inicuas. Muy bien, entonces estas son las tres causas por las que vamos a interpretar. Ahora vamos a hablar sobre las corrientes
filosóficas de la interpretación. ¿Y por qué es importante esto? Es muy importante entender cómo ha ido evolucionando el derecho a lo largo de los siglos. Entonces, la primer gran corriente filosófica de pensamiento, o la primer cosmovisión, o la primera visión del ser humano respecto del derecho, fue el iusnaturalismo. ¿Por qué se torna importante esto? Lo vamos a ver cuando empecemos a ver las diferentes leyes, por qué es importante esto. Ahorita simplemente vamos a ir explicando cómo fue evolucionando nuestra cosmovisión del derecho. Entonces, la primera gran corriente fue el iusnaturalismo. ¿Y qué es el iusnaturalismo? El iusnaturalismo es esa corriente en la que se le atribuye el orden natural de las cosas o el orden jurídico a un orden natural. Es decir, a que todo viene dado por algo ajeno al ser humano. A que todo viene dado por un orden de algo superior. Y un ejemplo de esto lo vemos con el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablando de la tradición judía. Lo vemos en los 10 mandamientos, lo vemos en un libro que se llama Levítico en el Antiguo Testamento. En ese libro del Levítico, ahí mismo vemos este tema de ese iusnaturalismo. Y eso viene varios milenios que se viene dando ese iusnaturalismo y desde ahí va derivándose este tema. Luego lo vamos viendo ya en tiempos más recientes, en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo llega un gran filósofo griego, Aristóteles, que Aristóteles sigue partiendo de esa premisa del iusnaturalismo. Aristóteles tiene un libro que se le conoce como Retórica, así se le llama a su libro Retórica, y en el libro de Retórica él habla de por qué consideraba que era importante el tema iusnatural. No como con esas palabras, porque en aquellos tiempos no había las corrientes como las tenemos tan claramente definidas. Simplemente decía Aristóteles que si alguna vez te tienes que someter a un tribunal, elijas a un árbitro en lugar de un juez. Y él decía, porque si eliges al juez, el juez te va a aplicar la ley y el árbitro va a buscar aplicarte la justicia. Entonces, desde Aristóteles ya venía ese concepto de que la justicia era algo que era superior y que no estaba precisamente en la ley. Y pasan casi 1500 años y llegamos al siglo XII de nuestra era, ahora con Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino se da la tarea de darle un refuerzo filosófico a la doctrina de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica se funda en el siglo III, IV después de Cristo, con los padres de la Iglesia de aquellos tiempos, pero Santo Tomás le da un refuerzo y mucha de su filosofía toma de Aristóteles para reforzar su libro que se conoce como la Suma Teológica. Entonces, nótese que ya desde el Antiguo Testamento, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, y luego todavía 1000 años después, se seguía tocando el tema de un iusnaturalismo, o sea, un orden natural de las cosas, una estructura donde todo venía dado porque así estaba dado en la propia naturaleza o que había un orden superior que le ponía estructura a las cosas. Y así seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al siglo XV
1400 y tantos, cuando se inventa la imprenta. Y el primer libro que se imprime, como ya lo sabemos, es la Biblia. Cuando se imprime la Biblia, al darse a la tarea de estudiar, se dan cuenta de que había muchas cuestiones que se daban por ciertas sin haberlas corroborado. Y en aquellos años, ya ahora llegamos hacia el siglo XV, siglo XVI, surge el padre del pensamiento científico, que es René Descartes, donde una de sus obras, El discurso del método, te hace ese rompimiento de paradigmas, y dice él en su libro El discurso del método: no voy a dar por válidas las afirmaciones hasta que no las compruebe yo por mí mismo. Y es cierto que requerimos una estructura para poder funcionar adecuadamente, pero yo necesito primero romper esas estructuras para poder adquirir conocimiento, porque si doy por válidas las afirmaciones de otros sin pasarlas por el tamiz de mi propia lógica, de mi propia reflexión y de mi propia experimentación, luego entonces no voy a adquirir nuevos conocimientos. Y ahí es donde surge precisamente ese periodo de ilustración y toda una serie de acontecimientos al respecto. Y así es como llegamos hasta el siglo XIX. Durante todos estos siglos, la corriente que estuvo imperando en el pensamiento del ser humano es el iusnaturalismo. Por eso no es de extrañar que todavía hasta nuestros días el iusnaturalismo tenga tanta fuerza como corriente filosófica del pensamiento. Ahora, llegamos al siglo XIX y en el siglo XIX surge la segunda corriente filosófica de pensamiento, el positivismo. Surge el positivismo de la mano de Augusto Comte. La realidad es que debería de haber surgido desde René Descartes, pero René Descartes no hizo ese planteamiento como si lo estructuró Augusto Comte. Porque prácticamente las visiones de Augusto Comte fueron las mismas de René Descartes, en el sentido de que todo es dado por un orden social, por una estructura que ya viene codificada y que viene estructurada por las propias estructuras del ser humano. Entonces, ahí surge el positivismo. Y uno de sus grandes seguidores fue Napoleón, que se da la tarea de establecer el primer gran código civil, el Código Napoleón, que todavía hasta nuestros días tiene muchísimos de nuestros códigos, tiene influencia de ese Código Napoleón. Y que a su vez recogió mucho de lo que es el digesto romano. Entonces, surge el positivismo como una nueva corriente de pensamiento, como una nueva forma de empezar a ver y a entender el mundo como un conjunto de normas codificadas, estructuradas, y a pesar de que ya existía el derecho como tal, no lo existía con esas normas y con esas estructuras que surgieron en el siglo XIX. El siglo XIX, pues, da lugar a dos grandes corrientes del positivismo. El primero que surgió fue el positivismo ideológico, y como sucede con casi todas las cosas que se van estructurando, terminan por dividirse. Así como pasó, por ejemplo, con el cristianismo, cuando se dividió en el cristianismo de San Pedro y el cristianismo de San Pablo, o como pasó con el budismo, que se generó el budismo zen y el budismo tibetano, así también pasó con el positivismo. El positivismo dio lugar a un positivismo ideológico y a un positivismo metodológico. ¿Y cuáles son las diferencias de esos positivismos? El positivismo ideológico es completamente estricto. Dice, lo que se aplicaba era exactamente lo que es la norma, lo que ya estaba escrito, eso es lo que se tiene que aplicar.
Y luego surgió el positivismo metodológico que decía, sí, se tiene que aplicar, pero tenemos que verificar que la sociedad va evolucionando y al final del día se tiene que dividir de la mente del legislador para llegar a lo que es la mente de la propia ley, lo que la ley está persiguiendo. Porque si bien es cierto, decían en aquellos tiempos, que si siguiéramos la mente del legislador sería tanto así como seguir el Nundium naturalismo, pero decir que es la norma tal cual como quedó escrito sería tanto así como decir que la sociedad no evoluciona. Esa fue la razón que dio lugar a que surgiera el positivismo metodológico versus el positivismo ideológico. Y nótese, insisto, en que del justnaturalismo al positivismo, sin contar el tema del Antiguo Testamento, simplemente partiendo desde Aristóteles, habían transcurrido ya prácticamente más de 2000 años con una misma visión de pensamiento. Y así llegamos hasta el siglo XX. Y en el siglo XX surge la tercer corriente filosófica y la cuarta visión, si consideramos que el positivismo se dividió en dos, y es el realismo jurídico. El realismo jurídico, es decir, surgió de diversos, ahora sí que juristas del siglo XX. Uno de los más relevantes fue Durkheim, en un libro que se llama El suicidio. Pero realmente el tema se vino a definir con toda precisión en los años 70, con una afirmación de unos sociólogos, y tema interesante, precisamente lo que dio lugar al tema del realismo jurídico fue la sociología. De hecho, a Durkheim se le atribuye como el padre de la sociología. Pero estos sociólogos en 1970 hacen una afirmación que hoy en nuestros días suena bastante obvia, pero que hace 50 años no era tan evidente como hoy ya la vemos así de evidente. Y la afirmación era, o es, la realidad es una construcción social. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguien que quisiera decirme qué entiende por esa afirmación? La realidad es una construcción social. Maestro, pues es una posición positivista. Desde el punto de vista, podríamos decir, ideológico para algunas sociedades, y tal vez para algunos académicos sería positivismo metodológico, ya que planteamos la causa y el efecto a través de la teoría de la evolución de las especies, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuánto? Muchas gracias, Carlos. Sí, de hecho hay un tema muy interesante de ahorita que hiciste esa afirmación, Carlos, porque ahorita hay una cuarta corriente filosófica que le llaman el trialismo jurídico. ¿Sí? En lo personal, considero que esa cuarta corriente, que la pueden consultar o googlear como trialismo jurídico, en lo personal no creo que sea una nueva corriente. Siento que es la misma situación donde se entendió que era un tema de justnaturalismo, un tema de positivismo y un tema de realismo jurídico, simplemente entendiendo que las tres corrientes filosóficas coexisten en nuestros tiempos. Y reiteramos, ¿por qué se torna tan importante esto? Porque las leyes están escritas, las leyes actuales, las leyes que aplicamos día a día, las leyes que utilizamos, están escritas con esas tres visiones. Y muy buena la intervención de Carlos en el sentido de que
y lo vamos a ver más adelantito. Por ejemplo, el Código de Comercio para las convenciones mercantiles se rige por el principio pacta sunt servanda, que es un principio del derecho romano, un principio de hace 2000 años. O sea, un principio originado en el iusnaturalismo y sin embargo se entiende como parte del realismo jurídico. Entonces, muy acertada la intervención de Carlos en el sentido de que al final de cuentas el realismo jurídico es un poco del iusnaturalismo y un poco del positivismo, pero en un entendido de la dinámica constante que se tiene en el derecho y en la sociedad. Muy bien. Entonces, así fueron evolucionando el iusnaturalismo, el positivismo ideológico, el positivismo teórico o metodológico y el realismo jurídico. Y surgieron 4 escuelas de la interpretación, y cada una sustentada en las diferentes corrientes filosóficas que acabamos de mencionar. Una es la escuela, y estas escuelas surgieron precisamente a partir del siglo XIX. O sea, antes del siglo XIX no había escuelas interpretativas. Antes del siglo XIX, pues simplemente era iusnaturalismo, no había nada más que interpretar al respecto. Era un tema iusnaturalismo donde había un orden natural de las cosas y punto, ¿no? Entonces, esto es del siglo XIX, que ya definido todo esto, empiezan a surgir estas escuelas de la interpretación sustentadas en estas corrientes filosóficas de nuestra cosmovisión jurídica. Entonces, una escuela es la escuela o la teoría absolutista, que está basada en el positivismo ideológico. Otra escuela de la interpretación es la teoría de la voluntad del legislador, o la teoría subjetiva, o la escuela de la exégesis, o la escuela subjetiva. Y esta está sustentada en el iusnaturalismo. Otra escuela era la escuela objetivista o de la voluntad de la ley, y esta está sustentada en el positivismo teórico, el positivismo metodológico. Y la cuarta escuela es la teoría de la interpretación libre o de la libre interpretación, que esta escuela se sustenta en el realismo jurídico. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las escuelas? Porque estas escuelas dieron lugar a los métodos interpretativos que ahorita vamos a empezar a comentar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Muchas gracias. Ahora bien, ¿por qué es importante entender todo esto? Ahora sí, vamos a ver por qué es importante. Para la materia laboral, dice el artículo 5 del Código de la Ley Federal del Trabajo. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no produce ningún efecto legal, y ahí ya vienen las prohibiciones respecto de ciertas normas que son de orden público y que por lo tanto, aunque se pongan, no van a tener validez. Y luego dice el artículo 6 de la ley laboral, lo que es el principio de supremacía constitucional, que está en el 133 y que también lo vamos a ver cuando veamos la pirámide de Kelsen. Y dice, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en términos del 133 constitucional serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador. O sea, si benefician al trabajador, entonces van a aplicar. Pero ahora sí, ¿por qué es importante esto? Dice el artículo 17 de la ley laboral. A falta de disposición expresa en la Constitución, en reglamentos, en tratados, se van a tomar en consideración disposiciones que regulen casos semejantes. Aquí empieza a hablar de la analogía, algo que también vamos a tocar. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos. Los principios generales del derecho.
que también el tema de principios generales del derecho pareciera que es algo que surgió, y si tú te pones a investigar en la doctrina, te van a decir que los principios generales del derecho nacieron en el digesto romano. Y sí, es cierto, desde ahí parten, pero los principios generales del derecho siguen evolucionando y siguen surgiendo en el día a día y se siguen retransformando. Inclusive, el tema de la corriente de derechos humanos es un ejemplo claro de cómo se empezó a evolucionar el tema. Inclusive en este preciso momento, cuando discutimos el tema de derechos humanos, hay que poner luego mucho cuidado cuando estamos hablando de reconocer un derecho y cuando estamos hablando de crear un derecho. Y este tema se torna bastante delicado porque hoy, en este momento, nadie cuestiona que el ser humano goza de libertad plena y absoluta. Es decir, nadie en este momento de nuestros días ve con buenos ojos la esclavitud. Le queda claro que eso no es correcto. Entonces, estamos hablando de derechos reconocidos. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de decir de los derechos que tienen, por ejemplo, los homosexuales, por dejarlo ahorita en ese tamaño? Y empiezan los cuestionamientos de si un homosexual, por ejemplo, o una pareja homoparental, por no llamarle homosexual, homoparental, una pareja homoparental tendría derecho de tener hijos. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Una pareja homoparental tiene derecho a tener hijos? Maestro, probablemente nuestra cultura, dentro del positivismo ideológico, no. Sin embargo, la realidad jurídica en la que nos está tocando vivir, sí podría tener ese derecho para poder tener un hijo. Es cuanto. Muy bien, ahora, ¿estaríamos hablando de reconocer un derecho o de crear un derecho? De reconocer un derecho. Bueno, ¿Qué opinas? partiendo de la base de que el derecho finalmente es una ficción jurídica o social, una creación social que atiende necesidades y se va adaptando, yo creo que es crear. El derecho finalmente es creado de acuerdo a las necesidades. Entonces yo creo que ya hablaríamos de crearlo. Muy bien. Aquí no vamos a decir quién está bien y quién está mal, porque también lo cierto del tema es que el derecho tiene también esa peculiaridad. Nadie está bien y nadie está mal. Aquí ya se trata de otra materia más que se le conoce como la retórica o el arte de la argumentación. Algo que aquí no vamos a tocar en ahora sí que en estas sesiones, estamos hablando meramente de la interpretación, pero definitivamente que retórica y argumentación es otro boleto que obviamente tiene gran sustento en esto que estamos platicando. Sería la continuidad forzada de esto que estamos platicando. Perdón, yo también quería comentar algo Sí, en relación a lo que comentaron los dos abogados. Efectivamente, el derecho se va transformando día a día de acuerdo a las necesidades sociales, de acuerdo a la transformación que vamos viviendo en el día a día. Y prueba de ello, pues son todas las reformas que se han venido dando, pues a partir del 2011 para acá, ¿no? sí, y ahorita vamos a hablar también de ese tema, de los cambios, ahorita vamos a tocar eso, sobre todo cuando veamos por qué es importante todo esto al momento de interpretar. Muy bien, entonces es un tema bastante interesante cuando hablamos de, oye, estoy creando o reconociendo un derecho.
Probablemente en este momento, el tema que platicamos sobre las familias homoparentales, hablemos de crear un derecho, pero seguramente cuando se estaba discutiendo esto en el siglo XVIII sobre el tema de la esclavitud, se decía exactamente lo mismo. Estamos creando un derecho donde no lo hay. Sí, o sea, ahorita en este momento ya lo vemos perfectamente natural y lo que sí es que de repente hay que poner cuidado a ese tipo de situaciones porque ahorita también tenemos otra discusión muy parecida ahora con el asunto de la inteligencia artificial. Y todo va evolucionando. Otro planteamiento, por ejemplo, para pensar, para reflexionar. ¿Qué nos hace seres humanos? El planteamiento de René Descartes era muy claro en qué te hacía un ser humano. ¿Alguien recuerda qué quiere decir esto? Cogito ergo sum. No. Muy bien. Cogito ergo sum era un aforismo de René Descartes que decía, pienso, luego existo. Y bajo ese aforismo, hasta el siglo XX, lo que te hacía ser humano, ¿qué era? Pues el pensamiento. El pensamiento. O sea, lo que te hacía ser humano es el pensamiento. Y Las ahorita ideas. las ideas, la capacidad de crear con tu pensamiento, ¿de acuerdo? En 1980 más o menos surgió una película que revolucionó ese tipo de temas. Y era una película, o sea, ni siquiera fue un tema de un libro o de una reflexión filosófica, fue una película. Fue una película que cambió esa forma del pensamiento. Ahorita se me escapa el nombre, sé que el autor, el protagonista era Harrison Ford, era algo así de Running, a ver si ahorita alguien de aquí se acuerda, este, Maze Runner o Runner, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, el planteamiento de esa película es que mataban Blade Runner. ese mero. Repítelo, por favor. Blade Runner. Que Es, hace poco salió una nueva versión. es correcto, así es. Muchísimas gracias, muy bien. Esa película rompió ese paradigma de René Descartes de que pienso, luego existo, porque surgen esos robots que ahorita están haciendo este planteamiento ahora con la inteligencia artificial respecto a ver, si por pensar existes, entonces la inteligencia artificial en unos cuantos años va a ser un ser humano. Y lo que planteaba esa película, que estamos hablando de que es de los 80, estamos hablando de hace 40 años, y ahorita ya va a tomar relevancia este tema es, no, lo que te hace ahora ser humano es que tomas conciencia de tu existencia. Tan tomas conciencia de tu existencia que no quieres morir. Y hasta aquí dejamos este tema filosófico para continuar. ¿Por qué es importante entonces esto? La materia laboral, entonces vemos que dice que para casos semejantes, estamos hablando de la analogía, principios generales que derivan de esos casos semejantes, principios generales del derecho, principios generales de la justicia social, jurisprudencia, costumbre y equidad. Entonces, la legislación laboral, ¿qué corriente filosófica sería?
Es una respuesta muy complicada. A primera vista, es eminentemente naturalista. Pero un análisis más a profundidad te dice, no, es realismo jurídico. Es realismo jurídico. Ahora, ¿y qué es lo correcto? Lo correcto es la argumentación que vas a tener al respecto. Pero nos ayuda a entender esto porque sabemos bien que, si bien es cierto, es positivismo, porque todo nace en un tema positivismo, en un tema de positivismo. Lo cierto del tema es que tiene mucha influencia de naturalismo, pero también tiene un tema de realismo jurídico. Entonces, ¿por qué se torna importante esto? Para tratar de entender cómo vas a aplicar una norma en función de qué. ¿Por qué es importante esto? Materia penal. El Código Penal Federal habla en su artículo 6º que si hay un tema que no se esté previsto en este código, pero sí en una ley especial, en un tratado internacional obligatorio, se van a aplicar estos. Y te establece un tema muy importante, la regla de que la norma especial prevalece sobre la general. Y también un tema de interés superior hablando respecto de los niños, la infancia, pues. Entonces, la materia penal, sabemos bien que es una escuela eminentemente positivismo ideológico, más, sin embargo, tiene estos matices que aquí vemos. ¿Por qué es importante esto? Ahora vamos a ver la materia mercantil, Código de Comercio. Dice el artículo 1 del código, solamente se van a regir por lo que dispone este código y las demás leyes mercantiles aplicables. Que esto que estamos hablando es, y lo vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como la supletoriedad. Lo vamos, reitero, a ver un poquito más adelante. El artículo 2 también nos habla ahora sí de esta misma supletoriedad y dice que a falta de disposición en este ordenamiento, o sea, en el Código de Comercio y en otras disposiciones mercantiles, van a ser aplicables a los actos de comercio las del derecho común que están en el Código Civil. En otras palabras, que si no encuentras en toda la legislación mercantil las normas que tienes que usar para poder interpretar adecuadamente, te vas a ir al Código Civil. Y luego el artículo 78 te dice que en las convenciones mercantiles aplica el principio pacta sunt servanda. En materia de pactos existen dos grandes principios y lo vimos ahora con el tema del COVID. Buscamos la forma de resucitar ese principio que en los años 90 se sacó a colación cuando se vino la devaluación del 94 que afectó en el 90, bueno, de diciembre del 94 que afectó en el 95. Y es el principio rebus sic stantibus, que es lo contrario del principio pacta sunt servanda. Sí, entonces se supone que rige el principio pacta sunt servanda en la materia mercantil, evidentemente también en la materia civil, y que eso se trata de realismo jurídico, eminentemente realismo jurídico, pero se reconoce también que podría estar el tema del rebus sic stantibus y que es todavía más realista jurídico que el propio realismo en sí. En materia civil, las reglas interpretativas están del artículo 5º al artículo 21 del Código Civil Federal. Recomiendo ampliamente la lectura porque aquí vienen las reglas generales en materia de interpretación. Inclusive, y lo veremos ya al final de nuestras sesiones, la propuesta interpretativa que se hace está sustentada en estos artículos. Son 10 reglitas que tenemos y que la verán en su oportunidad. ¿Por qué es importante esto? En materia de prevención del lavado de dinero, el artículo 4 te dice que en lo que no se previene en esta ley PIORPI, de forma supletaria aplicaría el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y bueno, aquí vienen estas leyes.
Y un tema muy interesante, oye, pareciera entonces que están aplicando realismo jurídico y no positivismo. Ah, sí, pero es para lo que no está previsto. Para lo no previsto se aplica esto. Y también conforme a la naturaleza, porque la naturaleza de la ley PRP es positivismo ideológico. Y materia fiscal, esta es una de las materias más interesantes. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante esto? El artículo 1 del código, primero que nada, consagra el artículo 34, fracción cuarta, 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad tributaria. Contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y después dice este mismo artículo 1, las disposiciones de este código se aplican en su defecto y sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales. El artículo 5 de este Código Fiscal de la Federación dice que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. Pero también te dice cuáles son las que son de aplicación estricta. Y el hecho de que te hable de que hay una aplicación estricta es porque hay un tipo de aplicaciones, lo que se le conoce como resultados interpretativos. Dice, las otras disposiciones se van a interpretar aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de una norma fiscal expresa, solamente a falta de una norma fiscal expresa, se van a aplicar supletoriamente el derecho federal común, lo que ya habíamos comentado. Pero aquí también reiteramos, es cualquier método de interpretación jurídica, lo que se le conoce como la libertad de método. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, profe, bien, bien, maestro. Está todo bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la interpretación, los diferentes tipos de interpretación, y aquí es la interpretación desde el punto de vista de los resultados. Como vimos en el Código Fiscal, la interpretación es estricta, lo que te pone a pensar, pues, ¿cuántos resultados hay? Hay 4 resultados. Resultados estrictos, restrictivos, extensivos y progresivos. Obviamente cada uno de estos resultados es consecuencia de las diferentes corrientes filosóficas y ahorita vamos a verlo. Un resultado estricto es un resultado del positivismo metodológico. Un resultado restrictivo será resultado de un positivismo ideológico. Un resultado extensivo sería resultado de un iusnaturalismo. Y un resultado progresivo sería resultado de un realismo jurídico. ¿Lo captamos? ¿Podría repetirlo de nuevo? Disculpe, maestro. Claro que sí. Vamos a ponerlo en una pizarra para irlo llevando de la mano. Uno, estricto. El estricto sería un resultado del positivismo metodológico o teórico. El resultado restrictivo sería resultado de un positivismo ideológico. Un resultado extensivo
de un iusnaturalismo y un resultado progresivo de un realismo jurídico. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿esto cómo se entiende? Vamos a ponerlo en fórmulas matemáticas. Siempre me puse a trabajar aquí en encontrar las teclas. Aquí está ya. Mientras tanto, vayan viendo qué piensan que encaja, porque la idea es que estas fórmulas matemáticas nos ayuden para entender dónde va cada una de las resultados. Esta también la podríamos, esta última fórmula también la podríamos poner de esta otra forma. La primera fórmula, ¿a cuál resultado correspondería? ¿A un resultado estricto? ¿De acuerdo? Ok. La segunda, ¿a cuál resultado correspondería? La tercera, y la cuarta, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Podría ser correcto, maestro, en el sentido de la consecución, ¿no? No solamente cualitativo, sino en este caso cuantitativo. Ok. Creo que Marina tiene prendida la cámara. Perdón, ahí está ya. Digo la cámara, el audio. Muy bien. A ver, entonces ahora sí, continuando, Carlos Enrique. Sí estaba considerando que sí podría ser probable por la interpretación, no solamente cualitativa, sino en este caso con el ejemplo matemático, la congruencia cuantitativa, ¿no? En su rigurosidad metodológica. Ok.
Muy bien, entonces lo que quiere decir el resultado estricto es que básicamente en un resultado estricto llegas exactamente a lo que es. Si hay un elemento 1 más otro elemento 1 más otro elemento 1 es igual a 3. O sea, no hay duda de que un resultado estricto te va a llegar a lo que debe ser. Por otro lado, un resultado restrictivo dice, no, espérate, es que no era para tanto. 1 más 1 más 1 no era igual a 3, es igual a 2. Entonces, estás restringiendo el alcance de la disposición y evidentemente este resultado no es viable en general en el derecho. Por otro lado, un resultado extensivo es cuando dices 1 más 1 más 1 como que da lugar a un 4. O sea, puede caber otro elemento más aun cuando no está contemplado. Y por otro lado, un resultado progresivo es 1 más 1 más A es igual a 3. Oye, ¿y qué es A? No lo sé, pero cuando se presente, estoy seguro que también cabe ahí. O 1 más 1 más 1 es igual a, no lo sé, porque cuando se presente la situación, seguramente va a ser correcto ese resultado. Entonces, el resultado progresivo, por eso es escuela realismo jurídico, porque nace de que no sabe lo que va a ocurrir, desconoce las probabilidades, pero más o menos las va anticipando. Lo que platicábamos en este momento sobre el tema de, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial o del tema de las relaciones homoparentales. ¿Sí? Entonces, esos son los diferentes resultados a los que se puede llegar. Y esta es una forma de ver el derecho según sus resultados. La interpretación puede ser estricta, restrictiva, extensiva o progresiva. La materia fiscal va a ser estricta y prácticamente, por ejemplo, de los ejemplos que mencionamos hace un momentito, la prevención del lavado de dinero, la materia penal, la materia fiscal son estrictos. La materia laboral va a ser extensivo. Sin embargo, podría ser también progresivo, aunque en principio va a ser extensivo. La materia civil o mercantil van a ser extensivos, sin embargo, podrían extenderse a volverse progresivos. ¿Y por qué? Ya lo mencionamos desde el inicio, por la necesidad de un Estado de Derecho. O sea, como nadie se puede hacer justicia por su propia mano, es entonces que se hace indispensable que haya quien te diga qué es lo que debe prevalecer y por qué. Entonces, según el punto de vista de los resultados, esos son los 4 resultados a los que se puede llegar. Y cuando decimos el método estricto, nos estamos dando cuenta de que no es un método. No es el método estricto ni restricto, no es un método. Es el resultado al que vas a llegar una vez que interpretaste una norma. ¿Quedamos claros? Sí, Sí. maestro. Muy bien, gracias. Ahora, según el autor, y otra vez aquí, oye, es que estoy aplicando el método de interpretación legislativo auténtico. No, no es un método. Ahora es quién es el que está interpretando. Lo vamos a ver cuando veamos la pirámide de Kelsen, que hay 4 poderes. Y al haber 4 poderes, pues hay 4 interpretadores. Entonces, la interpretación puede volverse legislativa o auténtica, judicial o jurisdiccional, ejecutiva o administrativa, privada o doctrinal. Ahora, cada una de estas interpretaciones tiene en nuestro sistema jurídico mexicano un sustento constitucional. La interpretación legislativa auténtica está sustentada en el artículo 73 de la Carta Magna. La interpretación judicial o jurisdiccional está sustentado
en el artículo 103 y 107 de la Constitución. La interpretación ejecutiva o administrativa está sustentado en el artículo 81 de la Constitución. 89, perdón, 89, fracción primera de la Constitución. Y la interpretación privada doctrinal está sustentada en el artículo 39 de la Constitución. Entonces, cada una de estas interpretaciones tiene evidentemente un sustento constitucional que le da la fuerza necesaria para que tengamos la razón de interpretar. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta? No, maestro, desde luego la interpretación de repente nos lleva a la argumentación, pero ya lo había comentado, eso es tema de otra índole. Entonces ahorita estamos directamente a la interpretación. Está muy clara. Gracias. Ahorita estamos eminentemente a lo que es interpretación, ¿sí? O sea, y vamos a ir viendo hasta ir avanzando a los métodos interpretativos. Vamos bien, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces, vamos explicando cada una de estas interpretaciones según su autor, aunque el propio nombre te lo va diciendo. Entonces, hay interpretación legislativa o auténtica cuando el propio poder legislativo, dentro de la norma, hablamos como norma dentro de la ley o el código, te está estableciendo para efectos de esa ley lo que vas a entender, de forma tal que está interpretando y acotando el alcance y el significado de las expresiones que tiene en su ley cuando te está diciendo lo que se debe entender para efectos de esto. Ejemplo de esto lo vemos, como lo comentamos un momentito, en el 16 de la ley laboral, cuando dice lo que es una empresa para efectos de la legislación laboral. O cuando te dice también la propia ley de trabajo lo que es un trabajador, lo que es el trabajo, lo que es el patrón. O si nos fuéramos a una ley fiscal, artículo 7 de la ley de renta, te dice para efectos de lo que se debe de entender. Ahora, esta interpretación legislativa auténtica, a su vez, se divide en dos. La interpretación auténtica contextual y la interpretación auténtica posterior. La interpretación auténtica contextual es cuando te dice lo que se va a interpretar para efectos de la norma dentro de la propia norma. Es decir, está en la misma ley lo que te quiero definir. Por otro lado, la interpretación se le conoce interpretación auténtica posterior cuando no está en esa norma, sino en otra diferente. Regularmente es una norma o equivalente en la mayoría de las leyes o inferior en la materia tributaria. Lo pudimos ver, por ejemplo, cuando vimos el artículo 4 de la ley antilavado, te remitió a otras leyes a falta de. Entonces, esa es una interpretación auténtica posterior por remisión. Pero también hay una interpretación auténtica posterior por supletoriedad. Y ese lo pudimos ver en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, cuando decía el artículo 1, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. Entonces, la interpretación auténtica puede ser
auténtica contextual o auténtica posterior. Y cuando es auténtica posterior, puede ser auténtica posterior por remisión o auténtica posterior por supletoriedad. Cuando es auténtica posterior por remisión, te dice claramente a qué disposiciones te vas a ir. Cuando es auténtica posterior por supletoriedad, te dice que apliques en general algunas disposiciones y claro que te van marcando ciertas pautas. Pero entonces, la primera gran interpretación, según su autor, y volvemos a reiterar, no es un método de interpretación, es quién es el que está interpretando. Y se le llama interpretación auténtica o interpretación legislativa, y esta puede ser auténtica posterior o auténtica contextual. Y si es auténtica posterior, va a ser posterior por remisión o posterior por supletoriedad. Ahora bien, la interpretación también va a poder ser judicial o jurisdiccional. ¿Y por qué jurisdiccional y no solamente judicial? Bueno, porque no solamente el Poder Judicial de la Federación interpreta, y de hecho también se le suele llamar como la verdadera interpretación. Es decir, lo hace también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no depende del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. O también lo hace el Tribunal Electoral, que tampoco depende del Poder Judicial. Entonces, la interpretación va a ser judicial o jurisdiccional cuando es llevado a cabo ahora por el poder que está facultado para dictar el derecho, que es lo que dice, es lo que significa la palabra jurisdicción. O sea, juris, el derecho, dicción, decir, quien dice el derecho. Entonces, la interpretación es judicial o jurisdiccional cuando se lleva a cabo por la autoridad facultada para decir el derecho. En este sentido, hay tres tipos de tesis, y lo vamos a comentar también más adelante, de tesis de cómo puede decir el derecho. Y son las tesis interpretativas, las tesis integradoras y las tesis derogatorias. Entonces, cuando una tesis es interpretativa, cuando está diciendo para efectos de la norma lo que la norma ya decía, solamente que quita cualquier ambigüedad que se pueda haber llegado. Entonces, dice la norma, el tribunal, oye, para efectos de tal disposición vas a entender esto, o sea, no te estoy diciendo más allá de lo que es simplemente, no quiero que estés interpretando lo que está claro, y entonces se le llama una tesis interpretativa. Por otro lado, la tesis es integradora, cuando dice el tribunal, oye, aquí hay una laguna, sea esta técnica o auténtica, y te voy a decir esa laguna cómo se resuelve. Y es entonces cuando la corte termina por decir, esta laguna no se debe de colmar, así está bien, simplemente no hay nada que diga al respecto, o te va a decir, oye, se tiene que aplicar este proceso para que puedas entender la norma. Entonces estamos en presencia así de una tesis integradora. Por último, estaremos en presencia de una tesis derogatoria cuando la propia jurisprudencia te dice, sobre todo en presencia de lagunas, cuál norma ya no prevalece o cuál norma ya no se debe de aplicar, o cuando declaran la inconstitucionalidad de alguna norma, de alguna disposición,
y dice, esta no aplica porque viola el pacto constitucional, entonces prácticamente la está derogando, sin que sea sometido a un proceso legislativo, precisamente porque era inicua. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Sí, maestro. Gracias. Por otro lado, el interpretador también, según el autor, va a ser una norma ejecutiva o administrativa cuando esta es llevada a cabo por el Poder Legislativo, ya sea a través de reglamentos o a través de disposiciones administrativas, como se les conoce, resolución miscelánea, criterios interpretativos como los últimos que sacó la Secretaría del Trabajo en noviembre y en diciembre del año pasado, o reglas particulares como lo hace el SAT a través del anexo 7 de la resolución miscelánea. Entonces, esa es una interpretación ejecutiva o administrativa cuando es llevada a cabo por el Poder Ejecutivo. Por último, la interpretación según el autor va a ser privado doctrinal y es la que llevamos a cabo cada uno de nosotros todos los días cuando estamos intentando entender el supuesto en qué disposición encuadra, como lo vimos al principio. Entonces, la norma es privado doctrinal, la que llevamos a cabo todos nosotros. Sin embargo, hay quien hace una distinción aquí y dice, mira, privada sí, cuando la hacemos todos, pero es doctrinal cuando la hacen aquellos doctos en la materia que inclusive establecen doctrina y luego esa doctrina la usan para apoyar sus resoluciones el Poder Judicial en sus sentencias y hacen esas precisiones y claro que existen algunos autores que hicieron todo un estudio y un análisis que el Poder Judicial no desperdicia y lo usa como sustento en sus resoluciones. Y así empezamos a llegar a los métodos de interpretación. ¿Seguimos bien? Sí, maestro. Excelente, gracias. Entonces, métodos interpretativos. Como señalábamos hace un momentito, cada corriente filosófica desarrolló una escuela y cada escuela desarrolló un método. Entonces, la escuela absolutista evidentemente desarrolló el primer gran método y de hecho el método más completo, que es el método exegético. Después, la escuela objetivista, apoyándose en el método exegético, desarrolló el método lógico, que a su vez generó diversidad de técnicas mal llamadas métodos. La técnica sistemática que le llaman el método sistemático, algunas técnicas interpretativas que hace uso también el método exegético, pero no tan con tanta fuerza como sí lo hace el método lógico, como es el contrario censo, como es la exclusión, como es el argumento absurdum, el argumento asimili, o sea, una serie de herramientas llamadas técnicas que le ayudan al método lógico a sustentar la interpretación. Y el inconveniente de esas técnicas es que no todas sirven o te llevan a resultados correctos. Sin embargo, eso no quita que se puedan utilizar para poder llegar a un resultado. Y al final del día, lo que cuenta cuando haces esta interpretación, volvemos a lo que decíamos desde un inicio, nadie tiene las respuestas correctas. Simplemente
¿Cómo vas a sustentar esa respuesta? Y tu respuesta probablemente sea válida mientras no llegue otro argumento con mayor validez o con mejores argumentos que tumbe tu teoría. Entonces, el método lógico es el método que surgió precisamente de la escuela objetivista. Por otro lado, el método histórico, también llamado método histórico tradicional por la propia Suprema Corte, derivó de la escuela subjetiva. Y es más una investigación hemerográfica más que método. Sin embargo, al igual que el método lógico se apoyó en el método exegético para fortalecer la técnica, el método histórico se apoyó en el método lógico y en una investigación hemerográfica para llegar a un resultado, y se le puede considerar que está sustentada en escuela subjetiva. Este método es peligroso su aplicación en ciertas materias, sin embargo, es válido cuando tratamos de entender una norma. Y por último, según Sergio Francisco de la Garza, en su libro Derecho Financiero Mexicano, existió ahora el método de significación económica, llamado por la Suprema Corte método histórico progresivo. Lo pueden googlear en la página de la Suprema Corte, método histórico progresivo, y ahí también van a ver un poquito en qué consiste ese método. Pero bueno, este método básicamente es el método histórico, pero aplicado a la realidad económica que en este momento se va viviendo. Desgraciadamente, ningún sexenio como otros, en lo particular a mí me ha tocado ver el sexenio, cómo evoluciona el sexenio de Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón, Fox, Peña Nieto y ahora López Obrador. Nunca antes como ahora este método de significación económica se ha tomado tanto en cuenta para interpretar prácticamente muchas disposiciones que antaño eran método exegético. Lo vamos a ver un poquito más adelante a lo que nos referimos con esto. Pero este surge de la libre interpretación. Y dentro de todo esto surgió también la integración y la analogía, que son técnicas interpretativas en las que se apoya en ocasiones el método lógico, pero que se usan sobre todo para resolución de lagunas. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, empezando a ver los métodos. Las bases del método literal o del método exegético son fundamentalmente tres: sintaxis, semántica y significación o contexto. ¿Qué es la sintaxis? Estudia el orden, ¿no? Y la relación que existe entre las palabras que conforman alguna oración y le dan congruencia, ¿no? O cumplen una intencionalidad lingüística de comunicar o de sabernos, saber qué hacer. Excelente. Aquí se trata, como les decía, de ir aprendiendo un poquito más. Voy a compartir la pantalla para una página en la que, por ejemplo, yo la tengo para consultarla de forma inmediata. ¿También sería el modo de combinarse y ordenarse las palabras? Sí, vamos a ver lo que dice el diccionario. Les recomiendo esta página, la del RAE.es, el diccionario de la Real Academia Española, que dicho sea de paso, ya recientemente la Academia Mexicana sacó otro nuevo diccionario
pero este ya es el diccionario mexicano. Bastante interesante. Aquí lo pongo para que... ¿Sí se ve? Sí, maestro. Este diccionario también está bastante interesante. Este todavía no sale en línea. El de la Real Academia Española, ese ya está como lo pueden ver. Bueno, y aquí podemos consultar de forma inmediata el significado de las palabras. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la sintaxis? Es una parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos de estas que forman para expresar significados. Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje. Eso es, de manera sencilla, lo que es la sintaxis. ¿Y qué es la semántica? Y aquí lo vemos, ¿no? El significado de las unidades lingüísticas, o sea, lo que significan pues las palabras. Entonces, las bases del método literal o del método gramatical, que es el primer método, que es el método de la escuela absolutista, es, o si de lo que se trata es de interpretar unas palabras, pues tenemos que tener reglas. Y la primera regla es la sintaxis, la semántica y el contexto o significación. La sintaxis ya lo señalaron ustedes, ya lo mostramos también, pues es el adecuado acomodo de las palabras para dar un significado correcto, el adecuado acomodo de las comas, de los acentos, de los signos lingüísticos para expresar un significado. ¿Y qué es la semántica? La semántica, pues, es el significado de las palabras, que en hermenéutica se le llama conceptos. Y hay tres tipos de conceptos. Concepto jurídico, concepto técnico y concepto corriente. Ya decíamos hace un momento que cuando se hace la interpretación auténtica contextual, el poder legislativo te dice para efectos de determinada ley cómo tienes que entender una palabra. Así, por ejemplo, el artículo 7 de la ley de renta te dice lo que se va a entender que es una persona moral, lo que se va a entender que es un accionista, lo que se va a entender lo que es una acción. Entonces, y te explica, esto es eso y te lo va definiendo. También decíamos que la ley laboral, por ejemplo, te dice lo que se entiende por empresa, por patrón o por trabajador. Entonces, eso se le conoce como concepto jurídico y esa es la semántica. O sea, la semántica, pero en el derecho. En materia jurídica, se parte de la premisa de que, contrario a lo que nos decían en la escuela, de que los legisladores escriben para el pueblo y escriben en un lenguaje corriente, la realidad es que no es así. Escriben en un lenguaje jurídico. Y ese lenguaje jurídico se le conoce concepto jurídico. Y el concepto jurídico es el que toma significado dentro del sistema normativo en el que se encuentra inmerso. Un ejemplo más. Cuando escuchamos la palabra alimentos, si lo decimos en un lenguaje coloquial o en un lenguaje corriente, pues alimentos es lo que llevamos a la boca. Pero si decimos alimentos en el ámbito del derecho, ¿qué es? El vestido, la educación, la casa,
los viajes, los gustos. Exactamente, o sea, es un concepto jurídico que nace en el derecho civil. ¿Sí? Entonces, en el derecho civil este concepto jurídico lo vemos perfectamente entendido. O sea, sabemos a qué se refiere, sabemos de qué se trata. Y cuando estamos interpretando una norma tenemos que partir de la premisa de que la semántica, o sea, el significado de la palabra, primero va a ser un concepto jurídico. Si no encontramos el concepto jurídico, entonces diríamos, ok, si el sistema normativo que estoy interpretando me lo permite, entonces me voy a ir a buscar otro tipo de significado. Como pudimos ver en los ejemplos que mencionamos en las diferentes leyes, casi todos nos remitían al Código Civil, es decir, sigue partiendo de la premisa de que es conceptos jurídicos. Pero si no hubiera, el siguiente concepto es el concepto técnico. O sea, tendríamos que partir de la premisa de que esa palabra que no encontramos su definición en el derecho, probablemente está en alguna ciencia del conocimiento ajena al derecho. Y entonces es un significado técnico. Ahora bien, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización, la gran mayoría de los conceptos técnicos se encuentran ya establecidos en una NOM, de forma tal que terminan por volverse conceptos jurídicos. Pero si no fuera así, ok, nos quedamos en buscarlo como un concepto técnico. Ahora bien, si no lo encontramos entonces como un concepto técnico, ahora sí, nos iríamos al último significado, el corriente. Y este lo buscaríamos en primera instancia en un diccionario de la Real Academia Española, o como les mostré ahora, ya en un diccionario de mexicanismos. Desafortunadamente, hay algunos juzgadores que hasta se van a Wikipedia. Y no porque esté mal, simplemente porque ¿quién valida ese conocimiento? ¿Quién asegura que lo que ahí se puso era algo plenamente válido y no lo que en un momento dado convenía? Y esto también es importante precisarlo, porque dice un filósofo argentino que falleció hace unos años, Mario Bunge. Dice Mario Bunge, hay 4 tipos de verdad. La verdad por evidencia, la verdad por conveniencia, la verdad por gusto y la verdad por autoridad. Para la materia jurídica, hay de esas 4 verdades, 2 que sí le interesan, y es la verdad por autoridad y la verdad por evidencia. Las otras 2 se puede decir que son verdades plenamente subjetivas y esas no les interesa al derecho. La verdad por gusto o la verdad por conveniencia no interesan. Sin embargo, si tú logras hacer una muy buena retórica y una muy buena argumentación, hay ocasiones en las que logras llevarlos a una verdad por conveniencia y logras convencer con una verdad por conveniencia porque precisamente pudiste argumentar adecuadamente de forma tal que los llevaste a un error, pero ellos se convencieron de que no era un error. Y no estamos hablando de los tipos de errores que invalidan los actos jurídicos, ni mucho menos de los errores que te pueden llevar a un fraude procesal. Estamos hablando de una adecuada retórica que simplemente convenció de que en ese momento, por lo menos, esa era la verdad. Y cuando la decreta ya un tribunal, se vuelve la verdad por autoridad y pasó de ser una verdad por conveniencia a una verdad por autoridad.
Entonces, el primer paso es la sintaxis. El segundo paso es la semántica. Y el tercer paso es el contexto o significación. Y es lo que, recordando otra vez la primera diapositiva, las primeras diapositivas, decíamos, hay una disposición, hay un supuesto. Luego entonces, ese supuesto es ese contexto que quieres que configure en la hipótesis normativa o que quieres que no se configure con esta disposición. Y entonces buscas cómo hacer que no se encuadre. Y ahí nos encontramos con otro tipo de fenómenos, que es el que se le llama fraude a la ley o abuso del derecho. Fraude a la ley cuando buscamos cómo no encuadrar en la norma, o abuso del derecho cuando buscamos cómo sí encuadrar en la norma. Por decirlo ahorita de una manera muy simplista, claro que es mucho más complejo que esto que acabo de mencionar, pero es para tratar de explicar cómo es que buscamos que el contexto o esa significación de la situación encuadre en el planteamiento que estamos haciendo para que la hipótesis normativa se configure. Y si les parece, hasta aquí vamos dejando nuestra sesión del día de hoy. Me encantó haber platicado un poquito del tema.